Pues vamos a salir de dudas enseguida. Saludo a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Albert Rivera, muy buenos días. Iba a dar besos, pero no, exacto, que luego dicen que Rajoy no saluda, ¿no? Bueno, nos preguntábamos, ¿cuándo se va a acabar este trilerismo? ¿A qué espera Albert Rivera para decirle a Pedro Sánchez que efectivamente esto es un engaño, esto es una misión imposible y deja de hacer el juego a los otros? Bueno, cuando el Partido Popular acepte esa invitación a la reunión y decida si quiere o no sentarse con el PSOE de Ciudadanos, que es lo que dice en los actos de pre-campaña que está haciendo, pero no concreta. Es decir, aquí los españoles nos han dado un mandato, que es formar gobierno. El rey nos ha dicho que negociemos para intentar formar gobierno. Y algunos lo estamos intentando al minuto 1 y otros están desaparecidos del mapa hace 3 meses. Y en este caso el inmovilismo de Podemos, siguiendo con la matraca del referéndum de independencia, de disparar el gasto público, de un gobierno con 6 partidos políticos y el apoyo de los separatistas, cosa que pues, es antagónico al modelo de político y de Estado que nosotros queremos, pues de momento fracasa. ¿Cuál es la única opción que queda? ¿Cuál es el único partido que no se ha sentado en la mesa a hablar con los otros 2 partidos constitucionalistas, con el PSOE y Ciudadanos, el Partido Popular? Por lo tanto, solo falta eso, pero es verdad, no hay muchas más vías, la aritmética es la que es y nosotros estamos convencidos de que un acuerdo constitucionalista, reformista, ambicioso, es la base para cualquier acuerdo y de momento, como se vio ayer, pues Podemos no está de acuerdo. Pensábamos que algo había cambiado en Podemos porque había dicho que quería sentarse a hablar, pero vino, como ya sabíamos, pues a reventar básicamente ese acuerdo. Revienta el acuerdo A3 y exige un gobierno sin Ciudadanos. ¿Tiene usted esta sensación que Podemos ha dinamitado la negociación? Sí, yo ayer en Twitter, después de hablar con los negociadores de mi equipo, que yo no estuve en esa reunión, están los negociadores, pues me transmitieron justo la palabra esa, ¿no? Dinamitar, reventar, liquidar. Es decir, Podemos no vino a matizar, defender enmiendas, defender mejoras a un acuerdo que ha costado más de un mes de trabajo entre equipos negociadores del PSOE de Ciudadanos y que es un acuerdo sensato, sino vino directamente. Además se le preguntó, ¿pero ustedes pretenden que esas 20 propuestas se sumen a las 200 que ya hemos pactado? Dice, no, pretendemos empezar de cero, sustituirlas y que esta sea la base de un acuerdo donde, por cierto, se dice que hay 6 partidos políticos en el gobierno y necesitan el apoyo de Convergencia o de Esquerra. Es evidente que eso se le puede llamar reventar, dinamitar, liquidar, como quiera, pero coincido con esa visión. ¿Y por qué el tono del señor Villegas fue tan conciliador en rueda de prensa? Porque cuando yo leí su tuit por la noche me dio la sensación que efectivamente usted daba ya esa negociación por rota. Pero en cambio el señor Villegas decía, bueno, vamos a estudiar la propuesta de Podemos, yo pienso... nos mantenemos en contacto telefónico. La pregunta es, ¿se van a reunir ustedes una vez más con Podemos? En primer lugar, el tono conciliador y la educación hay que perderla nunca, ni siquiera con los que piensan distinto. Pero el día anterior decía, nos levantaremos de la mesa si nos cambian una coma. La semana que viene me reúno con el presidente de la Generalitat y saben las discrepancias que tenemos ideológicas. Y me he reunido con gente del PP, me he reunido con gente de Podemos y el PSOE. Pero el tono es muy distinto. Tiene que darnos usted la razón de que Fernando de Páramo dice, si nos cambian un punto de la coma, una coma del pacto, nos levantamos de la mesa y nos vamos. Si no se levantaron de la mesa, estuvieron 2 horas y media y luego dijeron, oye, por lo menos vamos a leer las propuestas. Vamos a hacer un poquito de pedagogía. O sea, estamos negociando un gobierno y lo que se propone es que vayamos a una mesa y en el minuto 1 nos levantemos, nos enfademos y dejemos de hablar. Oiga, eso no es la política. La política es hablar con aquellos que no piensan como tú. Yo con los míos es muy fácil hablar, pensamos igual. Lo difícil es hablar con el PP, con el PSOE, con Podemos, incluso con partidos que no son constitucionalistas. Pero una cosa es hablar y otra es perder tus principios o tus valores. Rivera, si ustedes dicen, si nos cambian una coma, nos vamos, y les cambian una coma, todo el documento, porque les tiran las 200 propuestas y les traen uno nuevo, que son 20... Pero que le acabo de decir, no me ha escuchado. Yo le he dicho, han reventado, han dinamitado, han liquidado... Claro, por eso digo, y 2 horas y media tardaron en darse cuenta que les estaban dinamitando, reventando... Pero, de verdad, vamos a hacer de la política algo un poquito más serio. Esto no va a peso de horas de reunión, ni de fotografías, ni de ruedas de prensa. También para los pactos de la Moncloa, para un gobierno en su día de Aznar con Pujol, o de Felipe González con los convergentes, pues también se reunían y también llegaban a unos acuerdos o se rompían los acuerdos. Es decir, no podemos pedir por un lado diálogo y que estemos a la altura y por el otro lado que no nos sentemos a hablar con nadie. Lo que pasa es que uno puede sentarse a hablar y darse cuenta que efectivamente que Podemos ayer no vino a lo que decía que venía. Es decir, Podemos nos dijo que había leído el acuerdo, que había leído la carta que le habíamos enviado y que querían sentarse después de un mes a hablar con Ciudadanos y PSOE. Y resulta que todo eso se convirtió en una reunión en la que venían a decir
No, queremos lo mismo que hace 3 meses, que es la famosa rueda de prensa del señor Iglesias después de verse con el rey, aquella en la que pedían por la mitad del gobierno, en la que querían un referéndum de independencia o disparar el gasto público 6 puntos de déficit, ¿no? No pasa nada, es decir, después de esta reunión efectivamente no hay ninguna vía, salvo que Podemos rectificara drásticamente su posición y dijera, no sé, porque hay elecciones y no las quiere, por la crisis interna que tiene, en el último minuto dijera, oiga, mire, es que nosotros vamos a permitir que se ponga en marcha un gobierno aunque no estemos de acuerdo. Eso, si no pasa eso, solo queda otra vía, insisto, que es que el señor Rajoy autorice a sus equipos a negociar con el PSOE y Ciudadanos. Digo yo que cuando escucho al PP decir que quiere hablar con el PSOE y Ciudadanos, que son los dos otros partidos constitucionalistas, pues tendremos que intentarlo y tendremos que ver si hay puntos de coincidencia o si simplemente nos quedamos en la retórica, ¿no? Lo que pasa es que el PP dice, primero queremos que fracase esta vía y entonces ya haremos una propuesta. Incluso ayer Fernando daba a entender que si Sánchez no daba el paso, no de alguna manera enviaba algún signo como que, bueno, estaba dispuesto a negociar o a sentarse con el Partido Popular, ellos no iban a hacer esa llamada. El problema es que el 8 de marzo Ciudadanos y el PSOE, el señor Hernando, el señor Girauta, le enviaron al señor Hernando, que es el portavoz del Partido Popular, como todo el mundo sabe, una petición de reunión para poder comentar si hay posibilidad de formar acuerdos de gobierno, si hay acuerdo, qué cosas se pueden enmendar, incorporar a ese acuerdo. Es decir, nosotros ya hemos dado ese paso. El Partido Socialista le costó mucho, pero también lo dio. Ahora solo falta que el Partido Popular mueva ficha, deje de simplemente pues no venir al Congreso o no querer sentarse en la mesa, decirle que no al rey, decirle que no a Ciudadanos. Yo creo que es el momento del sí, es el momento de pasar a la acción. Quedan 2 semanas y en manos de Rajoy estamos. Si el señor Rajoy decide sentar a sus equipos de trabajo, no para fingir, sino para trabajar, sino que nos sentemos a hablar, pues por lo menos podremos saber en qué puntos estamos de acuerdo, en qué puntos no estamos de acuerdo, si hay posibilidad. Pero insisto, ahora mismo, por un lado Podemos, que no se ha movido desde el 20 de diciembre, y por el otro lado el PP, que no se ha movido desde el 20 de diciembre, imposibilitan que esos 130 escaños tengan más escaños para gobernar. Aclárenos una serie de puntos. Ustedes no se van a reunir más, ¿no? No va a haber más reuniones de esa mesa tripartita. Si no hay cambio de postura por parte de Podemos, si Podemos sigue pensando que hay que sustituir los 200 puntos de PSOE y Ciudadanos por sus 20 puntos y que tiene que haber un gobierno de 6 partidos políticos y referéndums de independencia, no va a haber mesa, claro. ¿Puede haber tal vez una mesa bilateral? ¿Puede reunirse el Partido Socialista con Podemos para intentar buscar alguna aproximación? Eso puede suceder siempre y cuando sea otra vía. Es decir, no olvidemos que Ciudadanos no es decisivo y necesario para que Podemos y PSOE sumen. Si PSOE y Podemos se pusieran hipotéticamente de acuerdo, no necesitan a Ciudadanos. Esa vía siempre ha estado. Lo que pasa es que el PSOE ha dicho, y eso es lo que mantiene, que quiere un acuerdo con Ciudadanos y un acuerdo de esta naturaleza. Sensato, moderado, constitucionalista. Ayer lo refrendó, además. Y por tanto, si el PSOE mañana dice lo contrario de lo que ha hecho, lo puede hacer, está en su derecho, pero nosotros no estaremos. Es decir, pero para eso tiene que romper con ustedes, ¿no? Bueno, claro, pero que no pasa nada. Es decir, que al final, oye, estamos en política. Si mañana el PSOE decide que quiere pactar con Podemos y los nacionalistas para formar gobierno, pues es una vía. Yo creo que eso sería un mal gobierno para España, sin duda, pero en todo caso sería aritméticamente posible. Pero mientras esté Ciudadanos en un acuerdo constitucionalista con el PSOE, creo que lo más lógico es intentar formar gobierno con ese acuerdo, no sustituirlo por 20 puntos del programa electoral de Podemos. Pero ¿quién le dice ahora mismo a Pedro Sánchez que no hay ninguna opción con ese pacto a 3? Porque da la sensación de que está obcecado y que lo va a intentar, aunque todo el mundo le diga que eso no va a ningún sitio. Bueno, nosotros hemos quedado durante el día de hoy, en las próximas horas, no sé si hoy o mañana, nuestros equipos y los del PSOE, analizar la reunión, ver el documento que ha enviado Podemos, básicamente porque yo creo que, aunque algunos piensen que es malo hablar, yo creo que contestar con cordialidad, con educación y con un mínimo de coherencia con lo que hemos defendido a esos puntos de Podemos y decirle en qué no estamos de acuerdo, pues me parece lógico. Por tanto, eso lo vamos a hacer. A partir de ahí, a partir de este fin de semana, digamos, ¿tiene sentido volver a convocar mesas si Podemos sigue con R, con el gobierno de coalición, con los referéndums separatistas, con sustituir el acuerdo? No tiene sentido con Ciudadanos, insisto. Si el PSOE decidiera cambiar de rumbo y decidiera a última hora sumar o intentar sumar con Podemos y los separatistas, eso es una vía que está ahí. Por eso yo creo que es importante también que el Partido Popular baje del monte y baje a la arena, negocie, porque en esa mesa constitucionalista, aunque haya discrepancias, por lo menos habrá puntos en común en algunos asuntos importantes para España. Eso es lo que, por eso enviamos esa carta del Partido Socialista y Ciudadanos al PP, y por eso creemos que deberían no solo contestar, sino sobre todo ponernos a trabajar en estas 2 semanas, porque si no, si el Podemos sigue en la misma lógica y el PP no baja a negociar,
iremos a unas elecciones, a repetir elecciones. Yo no tengo ningún reparo con que ustedes hablen, es más, a mí me parece bien que mantengan estas reuniones. Lo que pasa es que empezamos a estar un poco hartos de ese thrillerismo, de esa teatralización. Tenemos un poco la sensación los ciudadanos que nos están tomando el pelo. Pero entonces, mire, por eso le decía que ya toca que alguien diga, mira, esto no va a ningún sitio. Sí, vamos a hablar claros, vamos a ser sinceros. Bueno, pero yo no sé si me está entendiendo lo que digo, pero yo estoy diciendo básicamente que si no hay salida, si no tiene posibilidad de suma, lo que le estoy diciendo, si no hay rectificación de última hora de Podemos o del PP, esto no va a ningún sitio. Esto no va a ningún sitio, efectivamente, pero dicho eso, déjeme que asuma el mandato que me han dado las urnas, que es intentar formar gobierno. Déjennos pensar, algunos, que España no está abocada a ser Grecia y a convocar elecciones cada 3 meses, que es un país sensato y que los partidos políticos no se instalan en la comodidad de no ceder. El PSOE y Ciudadanos son 2 partidos distintos y han hecho un esfuerzo tremendo, que es ceder en cosas para intentar poner en común algo. Hay 2 partidos que no han cedido en nada y no han puesto en común nada. Yo les pido, en este caso, al Partido Popular, que es constitucionalista, como Ciudadanos y el PSOE, que baje a la arena y que nos diga en qué puntos está de acuerdo, en qué puntos quiere mejorar el acuerdo, si quiere o no que haya un gobierno constitucionalista o si prefiere que repitamos elecciones. Pero lo que no vale, a mi juicio, es simplemente decir que esto es un lío. Oiga, lo que es un lío es no bajar a trabajar, no ponerse a negociar, porque los españoles nos pagan el sueldo para intentar formar gobierno, no para que no haya gobierno y repetir elecciones cada 3 meses. ¿Por qué cree que no compareció ayer Pablo Iglesias? Porque nos quedamos los periodistas muy sorprendidos cuando de repente llega la jefa de prensa y dice no, hasta mañana a las 11:30 no comparece porque primero queremos hablar, bueno, digamos la dirección, la ejecutiva quiere reunirse y bueno, pues pactar una posición común, entiendo. La verdad es que lo desconozco y sorprendió un poco, es verdad, porque se había acordado entre los partidos más o menos la lógica de que salía primero Ciudadanos, luego Podemos y luego el PSOE y todos los periodistas, ¿no? Y de hecho Podemos le dio todo el bombo y todo legítimamente a la reunión, al previo, al post, pero luego resulta que, no lo sé, yo sé y soy consciente, somos todos conscientes de la crisis interna que vive Podemos y no sé si eso tiene algo que ver con los equipos negociadores que envían o no envían, o tienen que tener posición común y tienen que debatirlo. Y nosotros, como tenemos claro lo que queremos y nuestro equipo negociador está cuestionado... Pero estaba Pablo Iglesias en la reunión, es decir, que eso tenía sentido si Íñigo Errejón hubiese sido el que encabezase esa comisión negociadora, pero estando Pablo Iglesias... Me parece que ellos nos lo explicarán, digo yo, pero ayer sí que es verdad que hubo ese vacío, ¿no?, de explicaciones que, bueno, en fin, que no dieron, pero en todo caso es una decisión de Podemos y tampoco le voy a tirar en cara a Podemos su decisión. Sí que sorprende, pero no creo que tenga... Alguna estrategia que a nosotros se nos escapa y a mí también. Y que tal vez no tiene ni idea. No tengo ni idea. Bueno, pues...